Bien, como decía el profesor Verdera, vamos a dar paso a la siguiente de las intervenciones. No sé si está el profesor Sánchez conectado, si se manifiesta. No lo veo. Vamos a ver. Vale, ahora sí. Sí, buenas tardes. Perfecto, Ángel, te oímos. Muy bien, muchas gracias. Cuando deseéis. No sé si yo por lo menos no te veo bien. Vale, ahora sí, perfecto. Bueno, como les decía, el profesor Ángel Sánchez va a impartir la segunda ponencia del día de hoy. Él es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de La Rioja y nos va a hablar sobre la perspectiva y prospectiva de la patria potestad, de imitación y principios que la informan. Así que, Ángel, cuando te parezca bien, puedes empezar, ¿vale? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional su amable invitación, al profesor De Verda y al profesor Chaparro. Muchas gracias por invitarme. En segundo lugar, agradecer las amables palabras de mi amigo el profesor Rafael Verdera y decirle que quizá tenga un exceso de fe en mis posibilidades para aclarar esas dudas que ha manifestado en algunos de los aspectos de su intervención, pero procuraremos hacer lo posible. Bien, en primer lugar, mi intervención va a girar en torno a tres epígrafes que necesariamente tienen que ser muy breves. Primero, un planteamiento del tema muy general, concepto y fundamento de la patria potestad, fundamentalmente girará en torno a lo dispuesto en el artículo 154. En un segundo lugar me centraré, que va a ser la parte nuclear de mi intervención, en el ejercicio de la patria potestad por las personas progenitores con discapacidad, fundamentalmente psíquica, y en tercer lugar unas conclusiones. Bien, empezando por este planteamiento general de la patria potestad, tenemos que recordar que el apartado tercero del artículo 39 de la Constitución Española dispone que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda, por no estar estos hijos en condiciones de valerse por sí mismos. Tratándose de hijos menores no emancipados, su protección se realiza mediante la patria potestad, que corresponde a los progenitores, y para ejercitar dicha función, el artículo 154 del Código Civil les atribuye a los titulares de la patria potestad ciertas facultades para poder cumplir los deberes inherentes a la misma. Estas facultades de los progenitores no son remuneradas y deben ejercerse en interés del hijo hasta que éste se emancipe. En cuanto al régimen jurídico de la patria potestad, está en el título séptimo de las relaciones paternofiliales, artículos 154 a 170 del Código Civil. Fundamentalmente, según dispone ya el artículo 154 del Código Civil, la patria potestad es una responsabilidad parental cuya titularidad ostentan los progenitores y su ejercicio, como regla general, corresponde conjuntamente a los progenitores, por lo que, en principio, todas las decisiones concernientes a los hijos no emancipados han de ser tomadas por los progenitores de común acuerdo o por uno de los dos con el consentimiento del otro. La patria potestad significa también la sujeción de los hijos menores no emancipados, por lo que no estarán bajo la patria potestad los hijos que hayan cumplido 18 años y aquellos que hayan alcanzado la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad o por concesión judicial, siguiendo los requisitos legales a partir de los 16 años según el artículo 241. Por otra parte, hay que tener presente que la patria potestad se ejercita siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. La patria potestad no se ejercita en beneficio del propio progenitor, sino en el del hijo que está bajo la misma, lo que conlleva una necesaria y constante atención para asegurar la efectiva aplicación del principio del interés del hijo menor no emancipado. Los deberes y facultades que comprende la función de la patria potestad son velar por los hijos no emancipados, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y darles una formación
integral. También representarlos, administrar sus bienes en su caso, decidir el lugar de residencia habitual de los hijos menores, recabar el auxilio de autoridad en el ejercicio de la patria potestad y oír a los hijos menores si tuvieran suficiente madurez antes de adoptar decisiones que les afecten. Han de ser oídos los hijos menores en condiciones idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adoptados a su edad, madurez y circunstancias, y en su caso con auxilio de especialistas. De todo lo que acabamos de decir, podemos concluir que la patria potestad es una institución protectora del menor por excelencia y se funda en una relación de filiación cualquiera que sea su naturaleza, matrimonial, no matrimonial o adoptiva. Es un efecto legal propio de toda relación paterno o materno-filial, de tal modo que una vez que por alguno de los medios legalmente establecidos queda determinada la filiación, la patria potestad, salvo los supuestos excepcionales en que se refiere el artículo 111 del Código Civil, la patria potestad, salvo esos supuestos, corresponde automáticamente ex lege al progenitor respecto del cual queda determinada la filiación, sin que la atribución de la misma requiera petición de parte ni declaración judicial al respecto, pues dicha atribución viene hecha ope legis. La patria potestad es una función al servicio de los hijos no emancipados, que entraña fundamentalmente deberes y responsabilidades a cargo de los padres, encaminados estos deberes y responsabilidades a prestarle asistencia de todo orden a esos hijos no emancipados. Consiste la patria potestad en un conjunto de derechos y deberes que la ley confiere a los padres sobre sus hijos no emancipados para asegurar el cumplimiento de las cargas que les incumben respecto de su sostenimiento y educación en beneficio de los propios hijos, no pudiendo prescindirse de la naturaleza de orden público que en parte revisten las normas sobre la patria potestad, cuyo contenido no puede ser objeto, en principio, y sin la aprobación del juez, de pactos privados dirigidos a modificar su contenido, sobre todo si son perjudiciales para dichos menores, ya que no se pueden renunciar los deberes, de manera que la patria potestad es intransferible en situaciones de normalidad e imprescriptible por serlo en general los derechos y deberes de familia. El cumplimiento de tales deberes, de los deberes que le incumbe a los titulares de la patria potestad, es causa de privación de la misma, según determina el artículo 170 del Código Civil, existiendo en todo caso la posibilidad de control judicial, según el artículo 158, si el incumplimiento de los deberes paternos constituye un riesgo o peligro para los hijos. Bueno, después de este planteamiento general sobre el concepto y fundamento de la patria potestad, vamos a pasar al segundo punto que quiero tocar en esta exposición, que quizá es mucho más novedoso, a mi forma de ver, sobre el ejercicio de la patria potestad por las personas progenitores con discapacidad intelectual o psíquica. El artículo 39 del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, Convenio de Estambul, prohíbe expresamente las esterilizaciones forzadas. La Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal, como nos acaba de recordar el profesor Rafael Verdera, deroga el párrafo segundo del artículo 156 de este texto legal, dejando sin efecto la posibilidad legal de practicar esterilizaciones forzosas que afectan mayoritariamente a las mujeres. En ocasiones se cuestiona la actitud de los padres afectados por una discapacidad psíquica o intelectual para ejercer adecuada y responsablemente la patria potestad sobre sus hijos ante el riesgo de que dicho ejercicio pueda perjudicar su bienestar general. Los artículos 5 y 12 de la Convención de Nueva York de 2006 reconocen el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Yo me referiré en particular a las con discapacidad psíquica o intelectual, disfunción que no siempre obedece al componente genético heredado, sino que puede ser una disfunción sobrevenida para cualquier persona física. Y ya en ese mismo texto legal, en el artículo 23.1 de la citada convención, se establece que los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para lograr que las personas con discapacidad
estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que, en primer lugar, se reconozca el derecho de estas personas en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges, así como se respete el derecho de estas personas a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Y en el apartado segundo de este mentado artículo 23 de esta convención se dispone que las Estados partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la guarda, la adopción de niños y en todos los casos, en todos estos casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados partes prestarán a estas personas con discapacidad todos los apoyos para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. El apartado cuarto y quinto de este artículo 23 añaden estos apartados que los Estados partes asegurarán que los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos. Los Estados partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no poder ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar. En suma, en esta convención de 2006 se está reconociendo a la persona con discapacidad intelectual el derecho a formar su propia familia, a ejercer personalmente la patria potestad y a relacionarse con los hijos durante toda su minoría de edad, acompañado de la correlativa responsabilidad parental para que no quiebre el bienestar general del menor. La ley que ha mencionado también reiteradas veces el profesor Rafael Verdera, Ley 8/2021, de 2 de junio de reforma a la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, promueve, como sabemos, un modelo cuyo principio informador básico es el respeto a la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad en la toma de decisiones en todas las facetas de su vida y también en las que se refieren a la esfera estrictamente personal y familiar. En suma, una persona con discapacidad psíquica puede tener un hijo y ser titular de la patria potestad y de su ejercicio. La discapacidad intelectual no es motivo suficiente para privar al progenitor que padece esa discapacidad del ejercicio de la patria potestad de sus hijos, salvo que tal discapacidad psíquica condicione los cuidados y atenciones a los hijos menores, comprometiendo sus intereses. Las dolencias psíquicas del progenitor, cuando impiden desarrollar de manera idónea y responsable las funciones de la patria potestad en atención a los intereses de los hijos menores, pueden llegar a condicionar el ejercicio de la patria potestad del afectado. Por tanto, aquellas patologías que no alcancen a las aptitudes para cuidar y atender debidamente a los hijos menores no afectan al ejercicio de la patria potestad del progenitor con esa discapacidad. Aquí podemos mencionar una jurisprudencia que es anterior a esta ley, de ley 8/2021, pero ya la jurisprudencia se venía pronunciando en el Tribunal Supremo en diversas sentencias favorable al ejercicio de la patria potestad por aquellos progenitores que padecen algún tipo de discapacidad intelectual y que pueden determinar la necesidad de apoyos para afrontar adecuadamente su ejercicio como institución en la patria potestad, cuya finalidad primordial es velar por el interés de los menores. Este tema, el ejercicio de la patria potestad por progenitores con discapacidad, admite varias perspectivas según que la discapacidad psíquica o intelectual afecte a uno o ambos progenitores, según que estos vivan juntos o afronten la maternidad o paternidad en solitario. Ahora bien, no se puede menos de reconocer que en la práctica puede producirse una tensión que se ha puesto también de manifiesto en diversas fases de su intervención por el profesor Rafael Verdera, una tensión que
se puede desarrollar entre el ejercicio igualitario de la patria potestad de los progenitores con discapacidad intelectual y, por otra parte, la protección jurídica de los menores. En todo caso, en esa tensión debe primar o se debe apostar para que prime el interés del menor. En ocasiones, los progenitores con discapacidad intelectual van a necesitar apoyos para prevenir determinadas situaciones de riesgo y desamparo de los menores. Los apoyos necesarios han de ser suficientes y efectivos para mantener a los menores en compañía de sus progenitores con discapacidad intelectual. Los presupuestos que habilitan la articulación de los apoyos, a mi forma de ver, son los siguientes. El primero es la necesidad de ayuda para lograr el cumplimiento adecuado de las obligaciones parentales, para criar, cuidar, educar o tomar decisiones en torno a los distintos aspectos de la vida de los hijos menores, como la salud, la educación. En segundo lugar, la necesidad de proteger al menor tras comprobar las carencias detectadas en los menores material o psicológicamente. Para apreciar la necesidad objetiva de apoyos y el tipo de apoyo, alcance y contenido de los mismos, habrá que estar a la intensidad, tipología de la discapacidad intelectual que padece el progenitor, la edad del menor, las ayudas efectivas con el que cuenta en su entorno familiar el progenitor y el vínculo efectivo del menor con el progenitor, entre otras circunstancias. Por tanto, entiendo que los progenitores titulares de la patria potestad con discapacidad intelectual la pueden ejercer de forma personal y libremente, sin discriminación alguna, siempre que logren el adecuado cumplimiento de sus obligaciones parentales. No obstante, si la discapacidad intelectual afecta a uno o ambos progenitores, puede ser necesario acudir a medidas de apoyos para el ejercicio de la patria potestad y las relaciones paterno-filiales. Lo contrario atentaría contra la igualdad jurídica de los derechos familiares por las personas con discapacidad y contra el superior interés del menor. Solo si por la discapacidad intelectual se dejase de cumplir con los deberes parentales o se incidiese en la guarda y atención de los hijos menores, se proveerán las correspondientes medidas de apoyo en interés superior del menor, pudiendo llegarse a la privación de la patria potestad, medida esta que ha de interpretarse de manera, a mi forma de ver, restrictiva. Las enfermedades mentales graves, trastornos de la personalidad, depresiones severas, conductas agresivas y las provocadas por ciertas adicciones, constituyen estas enfermedades graves la principal causa de desatención moral o material de los menores y circunstancia que puede conducir a la privación de la patria potestad, como se ha puesto de manifiesto por la jurisprudencia. En suma, salvo en estos supuestos de grave discapacidad intelectual, los progenitores con discapacidad no deben ser apartados de la compañía de sus hijos menores, ejerciendo con o sin apoyos la patria potestad. Ahora bien, aún en los casos más graves de enfermedades mentales, esquizofrenia y otros trastornos de la personalidad, el progenitor que padece discapacidad intelectual, según se refleja en el informe del equipo psicosocial, puede ejercitar funciones parentales si la enfermedad está tratada y se lleva un seguimiento periódico por personal médico. Son frecuentes, y han sido frecuentes, los pleitos referidos a la custodia de los hijos en los casos de discapacidad intelectual de alguno de los progenitores por enfermedades mentales y derivadas de ellas, alcoholismo y drogadicción, sin tratar. Son unos casos en que esa discapacidad o disfunción no se ha tratado o con una evaluación negativa, situación esta que, si es así, se impide o impide la custodia individual o compartida de sus hijos menores a favor de ese progenitor, puesto que su discapacidad intelectual grave afecta al interés del menor. No obstante, en el caso de que los progenitores con discapacidad intelectual sigan el tratamiento y no se condicione el interés del menor en el ejercicio de la patria potestad, esos progenitores, en mi forma de ver, pueden ejercer sus capacidades parentales. Así, en el auto del Tribunal Supremo del 17 de marzo de 2019, se trata el caso de un trastorno bipolar que padece una madre solicitando al padre la custodia individual. El juzgado de primera instancia concedió la custodia al padre por entender que daba mayores garantías de bienestar al menor,
a pesar de que la madre estaba estabilizada al seguir un tratamiento prescrito, lo que permitía el cuidado del hijo menor. La audiencia provincial otorgó la custodia compartida al entender que la madre estaba estabilizada y debía presentar en el juzgado cada trimestre un informe de psiquiatría sobre el seguimiento y control de su enfermedad. El padre recurrió en casación alegando que la sentencia recurrida vulneraba el interés superior del menor al establecer la custodia compartida. El Tribunal Supremo no admitió el recurso porque entendía que la audiencia había resuelto en atención al interés superior del menor, ya que los informes sobre la discapacidad natural de la madre dejaban claro que ésta podía hacerse cargo de su hijo. El Código Civil, a diferencia de lo establecido en el artículo 157 respecto a la patria potestad de los menores no emancipados, que la ejercerán sobre sus hijos con asistencia de sus padres y a falta de ambos de su tutor, en casos de desacuerdo o imposibilidad con la asistencia del juez, no regula específicamente la necesaria y proporcionada asistencia en el ejercicio de la patria potestad mediando discapacidad intelectual que afecta a uno o ambos progenitores. En estos casos, la responsabilidad parental es una función, como es una función personalísima, actos personalísimos y por tanto no susceptibles de representación legal, tenemos que considerar que en estos, la patria potestad es indisponible, irrenunciable e intransferible. No obstante, nos encontramos con esta noción de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, y ese apoyo es una noción muy amplia y que permite incluir en esta noción no solo apoyos jurídicos, sino también cualquier otro, ya sea familiar o delegaciones de cuidados prestados a los hijos menores a favor de familiares, amigos o cuidadores, a cuyo auxilio se recurre en caso de discapacidad intelectual de uno o ambos progenitores. Tanto cabe que el apoyo para el ejercicio de la patria potestad lo preste o bien el otro progenitor, pues viven juntos, es una posibilidad prevista en el artículo 156, o bien cabe también, en caso de discapacidad intelectual del progenitor, se priorice la voluntad, la designación voluntaria por los progenitores con discapacidad. Debe reconocer el derecho a elegir y a designar a la persona que presta el apoyo al ejercicio de la patria potestad, persona que goza de su plena confianza para actuar debidamente en el desempeño de la labor de apoyo a la crianza y educación de sus hijos menores. Este apoyo voluntario puede materializarse en un acuerdo de apoyo con la persona que lo presta, si bien convendría que se instrumentalizara notarialmente. En efecto, los apoyos voluntarios, acordados o cuando estos resulten ineficaces o insuficientes, procede acudir a los apoyos formales o institucionales para garantizar suficientemente el interés del menor. En cuanto a los apoyos institucionales, ante la ausencia o insuficiencia o ineficacia del apoyo familiar en el ejercicio de la patria potestad, se tiene que constatar esta ausencia seguida de la constatación de una situación de riesgo de explotación del menor, y en estos casos, ya con esa ausencia de los apoyos familiares y esa constatación de riesgo de explotación del menor, queda justificada la intervención de los apoyos institucionales a través del sistema de protección pública de los menores. El progenitor con discapacidad psíquica, aunque no siempre precisa de adopción de medidas de apoyos, es titular del derecho a los apoyos necesarios prestados por las autoridades de manera proporcionada, suficiente y personalizada para el ejercicio personal y responsable de la patria potestad y poder prevenirse así situaciones de desprotección del menor. El apoyo institucional constituye un deber de inexcusable cumplimiento, dado la facultad de los padres para recabar el auxilio de la entidad pública en el ejercicio de sus funciones. Este apoyo tiene un doble objetivo. Este apoyo institucional tiene el doble objetivo de incorporar, por uno, la voluntad del progenitor con discapacidad intelectual en orden a sus preferencias y deseos en cuanto a los cuidados y educación del hijo menor, y por otro lado, garantizar a la vez los derechos del menor a permanecer en compañía de sus padres, siendo este menor oído, manifestado sus propias opiniones, según el artículo 9 de la Orgánica de Protección Jurídica. Los apoyos institucionales, el apoyo institucional ha de ser integral, contribuir al ejercicio responsable de la patria potestad, ha de ser necesario para aquellos supuestos concretos en los que, atendiendo al interés del menor, la discapacidad del progenitor dificulta el ejercicio responsable de la patria potestad. Ese apoyo institucional debe ser proporcional, flexible,
no genérico y ajustado a las necesidades específicas del progenitor con discapacidad y al interés del menor. Ese apoyo institucional debe ser personalizado a las circunstancias y dificultades concretas que presentes en la situación del menor y del progenitor con discapacidad. Y, por último, este apoyo institucional ha de ser temporal durante el menor tiempo posible, en tanto persista la necesidad de asistencia. En general, los apoyos pueden consistir en un seguimiento de la evolución de la vida en común entre el menor y su progenitor con discapacidad intelectual, puede consistir en asistir en el entendimiento de actos jurídicos que el progenitor con discapacidad tiene dificultades para su comprensión, puede consistir en asesoramiento, asistencia en la toma de decisiones relativas a la vida del menor, educación, sanidad, supervivencia, los tratamientos médicos, apoyo, también puede consistir en apoyo en la administración del patrimonio que le pertenece al menor. Y lo que sí tenemos que tener claro es que en las situaciones más graves de discapacidad intelectual del progenitor, el apoyo institucional se canalizará a través de la constitución de una guarda provisional de menores, artículo 172 bis, Código Civil, o mediante un acogimiento familiar urgente o temporal, artículo 172 ter del Código Civil, medidas que han de tener vocación de transitoriedad atendiendo al principio de reintegración del menor a su entorno familiar. Cabe preguntarse, ¿puede el progenitor con discapacidad intelectual renunciar a su derecho a recibir el apoyo para ejercer de la patria potestad si lo necesita? Yo entiendo que para que consista el reconocimiento de la autonomía para el ejercicio de la patria potestad del progenitor con discapacidad, con el deber de los padres de prestar a sus hijos menores de edad asistencia de todo tipo, debemos decir que hay que conciliar estos dos intereses y no cabe esa renuncia. El reconocimiento del principio de autonomía para el ejercicio de la patria potestad de los padres con discapacidad intelectual no les posibilita negarse a recibir los apoyos necesarios para el ejercicio responsable de la patria potestad porque prima el interés del menor. Por tanto, el progenitor con capacidad ha de colaborar para recibir los apoyos necesarios, ya que no es admisible que la falta de colaboración sea la causa para incumplir con el ejercicio responsable de la paternidad. No cabe comprometer el interés del menor por la pasividad del progenitor con discapacidad, siendo inoperativa la renuncia de los apoyos requeridos para el responsable ejercicio de la patria potestad. Si se diese el caso de esa postura o de esa no colaboración del progenitor con discapacidad intelectual para recibir los apoyos institucionales, o de otros apoyos, habría de intervenir el Ministerio Fiscal, así como la Administración competente, para que el incumplimiento de los deberes parentales no acaben en una situación de riesgo o en la declaración de desamparo del menor. En suma, el reconocimiento del derecho de los padres con discapacidad intelectual a ejercer la patria potestad con libertad respecto a las cuestiones de la vida de sus hijos menores no puede ir, en ningún caso, en contra del principio de beneficio del menor, afectando su salud, educación, seguridad o cualquier situación de desprotección. Por lo tanto, y quiero ir concluyendo, la discapacidad intelectual de los progenitores, salvo que incida el interés del hijo menor, no puede ser la causa para privarles ni de la titularidad ni del ejercicio de la patria potestad, ni para excluirles de la guarda y custodia de los hijos o restringir sus relaciones personales afectivas. Bien, y para terminar, simplemente hacer una referencia a la eliminación por la Ley 8/2021 de la prórroga y rehabilitación de la patria potestad, dada su manifiesta incoherencia con los principios de esta Ley 8/2021, en la que ya sabemos que se promueve el derecho de las personas mayores de edad con discapacidad intelectual a decidir cómo y con quién desean vivir, según el artículo, basándose en el artículo 19 de la Convención de Nueva York, y que acaba con la equiparación jurídica de los adultos con discapacidad y los menores de edad, y dando paso a las medidas de apoyo judiciales en su caso. Ya en la sentencia de 20 de octubre de 2014 y de 4 de noviembre de 2015 establecía la inconveniencia de acudir a la rehabilitación de la patria potestad, precisando la constitución de una curatela, por entender que la rehabilitación de la patria potestad contraviene las medidas de apoyo que se propugnan para el ejercicio de la capacidad jurídica de la, establecida en nuestro Código Civil en base a esa convención del 2006. La supresión de ambas modalidades de patria potestad, rehabilitada o prorrogada, obedece a que mantener a una persona
mayor de edad con discapacidad intelectual o una discapacidad bajo la autoridad parental o volver a ella es contrario a la dignidad y libertad personal, ya que ambas medidas estaban basadas en la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, modelo que, como sabemos, en nuestro vigente Código Civil es contrario al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad jurídica, y que, por tanto, hay que rechazar medidas de apoyo que tengan esa naturaleza sustitutiva de la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, como queda reflejado en esta última modificación referida al apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad. No quiero excederme del tiempo de que disponía y, por lo tanto, quedo a disposición por si hay alguna cuestión, y agradecer de nuevo esta oportunidad que se me ha ofrecido por los profesores de Berda y Chaparro para dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.